Parte 1. Cuando todo parece en silencio, Dios está preparando lo más grande. Hermanos míos, muchas veces confundimos el silencio de Dios con ausencia, y esa es una de las mentiras más sutiles con las que el enemigo intenta debilitarnos. Porque cuando oramos y no sentimos nada, cuando pedimos y nada se mueve, cuando los días pasan y todo sigue igual, nuestra mente comienza a llenarse de dudas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que no me escucha? Y es ahí donde el alma entra en una tormenta. Pero quiero decirte algo hoy con todo el peso del cielo. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es estrategia. Dios no ignora tu oración. No, Él la recoge, la escucha, y mientras tú esperas sin entender, Él está obrando sin descanso. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 46, verso 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tiene el final resuelto, mientras tú apenas estás empezando. Él ya escribió tu victoria antes de que tú supieras que había una batalla, y a veces ese silencio es la pausa que el cielo toma para acomodar las piezas a tu favor. El problema es que como no lo vemos, lo dudamos. Pero recuerda esto, la fe verdadera no necesita ver, necesita creer. Cuando Jesús sanaba, muchas veces decía, tu fe te ha salvado. No decía tu lógica, ni tu razonamiento, ni tu entendimiento. Decía tu fe. Y la fe verdadera no se construye cuando todo va bien. Se construye en los momentos donde nada parece tener sentido, pero tú eliges creer igual. Ese es el tipo de fe que honra a Dios. Esa es la fe que lo conmueve. Y te aseguro, alma mía, que cuando tú decides confiar en medio del silencio, en medio del desierto, en medio de la espera, Dios lo ve, lo registra, lo celebra y lo recompensa. Ahora bien, hay algo más. El silencio de Dios muchas veces es también una oportunidad para que revises tu corazón. No porque Él te castigue, no, sino porque el silencio nos lleva a lo profundo. En el ruido todo se disfraza, pero en el silencio lo que está en el alma sale a la luz. ¿Estás esperando con fe o con frustración? ¿Estás confiando o solo estás exigiendo? ¿Estás adorando aunque no veas? ¿O solo te conectas cuando recibes algo? Dios quiere formar carácter, no solo conceder peticiones. Él es Padre, no genio de lámpara. Y como Padre, su prioridad es que tú crezcas en tu fe, no que te malacostumbres a recibir sin aprender. Por eso, muchas veces retrasa las respuestas, no para negarlas, sino para moldearte antes de entregártelas. Porque si Él te da una bendición antes de tiempo, esa misma bendición podría destruirte. Pero si primero trabaja tu corazón, entonces cuando llegue lo que esperas, lo vas a sostener con madurez y gratitud. Por eso, cuando todo esté en silencio, no te desesperes, detente, mira al cielo y repite esto: confío sin ver nada. Esas 4 palabras pueden cambiar tu día, tu mente y tu destino. No es que Dios no esté, es que está tan cerca, que lo que estás viviendo es parte de su proceso invisible. Así como un sembrador no ve la semilla moverse bajo tierra, pero sabe que está viva, así también tú debes entender que aunque no veas resultados, la semilla de tu fe está activa. Y el fruto llegará. Parte 2. La recompensa llega cuando menos la esperas, pero nunca llega tarde. Hermanos míos, cuando uno confía sin ver nada, cuando uno camina por fe y no por vista, cuando uno decide seguir creyendo aunque todo a su alrededor parezca gritar lo contrario, hay algo que sucede en el cielo. Algo que no vemos con los ojos, pero que es más real que lo que puedes tocar. Y es que Dios comienza a preparar una recompensa. Una que no es cualquiera, una que no es ligera ni común, sino una recompensa que lleva tu nombre, con el sello del cielo, diseñada para llegar en el momento exacto. No antes, no después, porque nuestro Dios no improvisa, Él orquesta. Muchas veces nos desesperamos porque queremos las cosas ya. Queremos que ese trabajo se abra ahora, que esa enfermedad se sane ahora, que esa persona cambie ya mismo.
Pero Dios no trabaja bajo presión, trabaja con propósito. Él sabe que si algo llega antes de tiempo no bendice, desgasta, que si una puerta se abre cuando tú aún no estás listo, te puede desviar en lugar de avanzar. Por eso no responde según el calendario humano, sino según su sabiduría eterna. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3 dice: «Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará». Mira esa última frase, no tardará. ¿Cómo que no tardará si dice que va a tardar? Es que el reloj de Dios no es como el nuestro. Él no mide en minutos, mide en madurez. Lo que para ti parece una espera larga, para Él es un proceso justo. Porque mientras tú esperas que algo cambie afuera, Él está trabajando dentro de ti. Y cuando lo que está dentro está listo, entonces lo de afuera también lo estará. Almas mías, no te frustres por lo que no ves. Hay cosas que Dios está protegiendo al no dártelas aún. Hay puertas que tú crees que deberían abrirse, pero Él sabe que detrás de esas puertas hay tormentas que tú no ves. Hay personas que tú estás pidiendo que regresen, pero Dios sabe que esa relación te apagaría la fe. Hay trabajos que tú estás deseando, pero Él sabe que te alejarían de tu propósito. A veces, el no de Dios es un acto de amor disfrazado de silencio. Dios honra a quienes confían, aunque no vean nada, y te aseguro que cuando Él responde, lo hace de una forma tan exacta, tan perfecta, tan llena de detalles, que uno no puede hacer otra cosa más que llorar de gratitud. Porque ahí entiendes que Él no se olvidó, que cada lágrima que derramaste fue recogida, que cada noche en la que oraste fue escuchada, que cada vez que dijiste no entiendo pero confío, quedó escrita en el libro de los cielos. Y cuando llega la recompensa, llega de tal manera que no te queda duda de que fue Dios. No un golpe de suerte, no una casualidad, no un favor de alguien más, sino el resultado de haber permanecido creyendo en medio de la oscuridad, de haber caminado cuando no había señales, de haber sembrado fe cuando solo veías sequía. Así como le pasó a Abraham, Dios le prometió un hijo, pero pasaron años sin nada, años de silencio, años de espera, años de ver cómo su cuerpo envejecía y la promesa parecía más lejana. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 4, verso 20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Llegó Isaac, llegó la risa, llegó la respuesta, llegó la promesa cumplida. Porque Dios honra a quienes no dudan, aunque no vean nada. Hermano mío, alma mía, si estás esperando algo, si llevas tiempo orando por lo mismo y aún no ves nada, no te rindas, no cambies tu fe por ansiedad, no cambies tu confianza por desesperación. Dios no se ha olvidado de ti. Él está preparando algo mayor, algo que ni tú mismo podrías haber imaginado. Y cuando eso llegue, sabrás que todo el proceso valió la pena. Parte 3. Los héroes de la fe también caminaron sin ver, pero nunca dejaron de creer. Hermanos míos, almas mías, a veces creemos que nuestra fe es débil porque dudamos, porque nos cansamos, porque sentimos que no aguantamos más, pero si miramos la historia bíblica, nos damos cuenta de algo muy poderoso. Los más grandes hombres y mujeres de Dios también tuvieron que confiar a ciegas, también caminaron sin ver, también pasaron por largos silencios. Y fue justamente esa fe sin garantías, esa confianza sin pruebas visibles, lo que los convirtió en héroes espirituales. No eran perfectos, pero fueron persistentes. Mira, por ejemplo, a Moisés. Él fue llamado por Dios para sacar a todo un pueblo de la esclavitud en Egipto, pero en ningún momento se le prometió que sería fácil. De hecho, cada paso fue un acto de fe. Moisés no sabía cómo se abriría el Mar Rojo, solo sabía que Dios le dijo, camina. Y él caminó. No sabía qué harían sin comida en el desierto, pero obedeció. No sabía cómo enfrentar al faraón, pero fue. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés entendía que la confianza en Dios no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en tu corazón. Y él sabía que Dios no lo había llamado para dejarlo a mitad de camino. Otro ejemplo poderoso es José,
el hijo de Jacob. Él recibió un sueño de parte de Dios, una visión de grandeza, de propósito, de liderazgo. Pero después de ese sueño, lo vendieron sus hermanos, cayó en esclavitud, fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. ¿Te imaginas? Todo lo que vivía era contrario a lo que Dios le había dicho. Y sin embargo, José nunca se amargó, nunca renegó, nunca se rindió. Porque aunque no veía nada, él sabía que la mano de Dios seguía sobre él. Y al final, cuando fue levantado como gobernador en Egipto, supo que cada lágrima, cada injusticia, cada noche oscura, tenía un propósito. Y si hablamos de confianza sin ver, no podemos olvidar a Noé. A él Dios le dijo que construyera un arca, que viniera un diluvio, cuando nunca había llovido. Imagínate lo ridículo que se veía. La gente lo llamaba loco, se burlaban, lo rechazaban. Pero Noé no necesitaba ver la lluvia para creer en la palabra de Dios. Él confió, construyó, obedeció, y cuando llegaron las aguas, el arca ya estaba lista. Entonces, alma mía, ¿qué excusa tienes tú para rendirte ahora? ¿Qué argumento tienes para dejar de confiar solo porque no ves resultados aún? Todos los grandes de la Biblia pasaron por esa misma prueba. ¿Y sabes qué? Dios los honró, no por ser los más fuertes, no por ser los más sabios, sino por mantenerse firmes cuando parecía no tener sentido seguir creyendo. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 11 que lo resume todo. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego empieza a nombrar a todos estos hombres y mujeres que caminaron por fe. Abel, Enoc, Abraham, Sara, Moisés, Raf, todos con una característica en común: confiaron aunque no vieron. Y si ellos pudieron, tú también puedes. La diferencia entre el que llega y el que se queda a mitad de camino no es la suerte, es la persistencia. El que persiste, el que se levanta un día más, el que ora aunque no sienta nada, el que adora aunque le duela, el que agradece aunque no entienda. Ese es el que termina viendo la gloria de Dios en su vida. Por eso hoy te digo, como lo dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa es la clave, si no desmayamos. La cosecha no es para los más veloces, es para los más constantes. La recompensa no es para los más sabios, es para los más fieles. Hermanos míos, no dejen de confiar aunque no vean nada, porque su fe está siendo escrita en los cielos como una historia de victoria, y Dios no va a dejar esa historia incompleta. Parte 4. Cuando el enemigo quiere robar tu fe en medio del silencio. Hermanos míos, almas mías, ahora vamos a hablar de una verdad que muchas veces no se menciona con suficiente claridad. El silencio de Dios no solo es una prueba espiritual, también es un terreno fértil para el ataque del enemigo. Porque cuando uno está en medio de la espera, vulnerable, sin respuestas claras, sin señales visibles, el enemigo empieza a susurrar mentiras. Y no lo hace gritando, lo hace con astucia, en lo secreto, en lo más profundo de la mente y el corazón. Es en ese momento cuando escuchas frases como: Dios no te ama, Dios no está contigo, tu fe es inútil, estás perdiendo el tiempo, no vale la pena seguir orando. ¿De qué sirve seguir creyendo si nada cambia? Y si tú no estás vigilante, esas frases empiezan a echar raíces. Comienzan a llenarte de angustia, de incredulidad, de amargura, hasta que sin darte cuenta, te enfrías. Ya no oras como antes, ya no esperas con la misma esperanza, ya no te levantas con la misma fe. Y ahí es donde el enemigo gana terreno, no porque Dios se haya alejado, sino porque tú empezaste a alejarte interiormente, sin notarlo. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y déjame decirte algo, el enemigo no busca devorar a los que ya están perdidos, sino a los que aún creen, a los que aún esperan, a los que están cerca de ver la respuesta. Él sabe que si logra cortar tu fe, te detiene.
No necesita tocar tu milagro, solo necesita hacerte dudar de que viene. Y aquí hay algo poderoso, alma mía. Tu fe es el tesoro más codiciado por el infierno, porque con fe tú caminas sobre las aguas. Con fe tú derribas gigantes. Con fe tú le hablas al monte. Con fe tú resistes la tormenta. El enemigo no le teme a tu talento, ni a tu voz, ni a tu carisma. Le teme a tu fe. Porque una persona con fe, aunque esté en ruinas, aunque no tenga nada, puede hacer temblar el infierno. Por eso quiere robártela. Entonces, ¿cómo te defiendes? Con la palabra, con la oración, con la alabanza, con la verdad. Cuando el enemigo te diga, Dios no te escucha, tú le respondes como Jesús lo hizo en el desierto. Escrito está. ¿Y qué está escrito? Que el que confía en el Señor no será avergonzado, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es tu espada, esa es tu defensa. No peleas con tus emociones, peleas con lo que Dios ya declaró. Además, alma mía, no estás solo. En esta batalla espiritual, tú no estás abandonado. El Espíritu Santo está contigo, te fortalece, te recuerda las promesas, te da paz en medio del caos, te sostiene cuando tus fuerzas se acaban. Solo necesitas invocarlo, rendirte a su presencia y dejar que Él luche por ti. Porque hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con fe persistente. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que incluso cuando tú ya no puedes ni orar, cuando solo puedes llorar, cuando no sabes qué decir, el cielo lo entiende. Porque Dios no necesita palabras bonitas, necesita un corazón sincero. Así que si estás en ese punto donde no tienes fuerzas, simplemente dile, Señor, aquí estoy. No entiendo nada, pero sigo confiando. Y eso basta. Eso mueve al cielo. Eso activa la respuesta. Por eso, cuando sientas que el enemigo está susurrando mentiras, levántate y declara, no, no me voy a rendir, no, no voy a dudar, no, no voy a retroceder. Mi Dios está obrando, aunque no lo vea, mi Dios sigue en el trono. Y mi fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para ver montañas moverse. Parte 5. ¿Cómo fortalecer tu confianza día a día mientras esperas en Dios? Hermanos míos, almas mías, confiar cuando todo está bien es fácil. Confiar cuando hay señales, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan, eso no cuesta tanto. Pero la verdadera confianza, la que honra a Dios, es la que se mantiene firme cuando todo parece en contra, cuando lo que vemos contradice lo que creemos, cuando el corazón está herido y el alma agotada. Esa confianza no es casual. Esa confianza se cultiva. Y hoy quiero hablarte de eso. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe mientras esperas? ¿Cómo puedes mantener tu alma en alto, aun cuando el cielo parece estar en silencio? Primero, alma mía, debes aprender a llenarte de la palabra cada día, no solo cuando estás débil, no solo cuando ya no puedes más. La Biblia no es solo un libro para leer, es un alimento para el alma. Cuando tú empiezas cada día meditando en una promesa, en una historia, en una verdad bíblica, tu mente se llena de luz. Y cuando hay luz, las tinieblas no pueden avanzar. En tiempos de espera, la palabra es tu ancla. Memoriza versos, repítelos en voz alta, escríbelos en un papel y llévalos contigo. Que la voz de Dios sea más fuerte que la de tus pensamientos. Segundo, ora aunque no tengas palabras perfectas. No necesitas hablar con formalidad ni repetir fórmulas. Solo necesitas hablarle como a un padre. Cuéntale lo que sientes, lo que te duele, lo que no entiendes. Dile si estás cansado, si estás perdiendo la esperanza, si sientes que ya no puedes más. Él no se escandaliza por tu sinceridad. Al contrario, se agrada de un corazón honesto. Recuerda que el Salmo 34 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Así que no te escondas, no te calles, no pongas máscaras. Ora desde tu verdad y Dios te responderá con la suya.
Tercero, rodéate de voces que edifiquen tu fe, no que la apaguen. Hay momentos en los que lo que más necesitas no es un consejo, sino una palabra de ánimo, una compañía espiritual. Busca amigos de fe, consume contenido que eleve tu espíritu. Escucha predicaciones, alabanzas, mensajes que te recuerden quién es tu Dios. Porque si te rodeas de quejas, de miedo, de negatividad, eso es lo que te vas a tragar. Pero si te rodeas de esperanza, de verdad, de promesas, eso es lo que tu alma absorberá. Cuarto, aprende a agradecer por adelantado. Y esto es un hábito de fe poderosísimo. No esperes a que llegue la bendición para agradecer. Empieza a dar gracias desde ya, desde antes, desde el silencio. Porque cuando agradeces por lo que aún no ves, estás declarando que crees que viene. Estás activando el lenguaje del cielo. Estás honrando a Dios con una actitud que dice, yo sé que tú no fallas. Agradecer es una forma de guerra espiritual. Es decirle al enemigo, aunque no vea nada, yo sigo celebrando porque sé en quién he confiado. Y por último, hermano mío, alma mía, no te compares con otros. No midas tu proceso con el de nadie. Cada persona tiene un camino único, un tiempo distinto, un trato diferente con Dios. Lo que alguien recibió en un mes, tú podrías recibirlo en un año, y aún así serás igual de bendecido, igual de amado, igual de visto por el cielo. La comparación es veneno para la fe, mata la gratitud, envenena la confianza, roba la paz. Así que mantente enfocado en lo tuyo, en tu proceso, en tu historia, porque Dios está escribiendo algo contigo y lo que está preparando para ti no lo tiene nadie más. Recuerda esto, cada día que decides confiar, aunque sea con poquitas fuerzas, estás fortaleciendo tus raíces. Y esas raíces te van a sostener cuando el fruto llegue, porque llegará. Y cuando lo tengas en tus manos, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué fue lento, por qué dolió, por qué pareció imposible, pero también entenderás que nunca estuviste solo. Parte 6. Cuando todo parece perdido, es cuando Dios más cerca está. Hermanos míos, almas mías, hay un momento en la vida del creyente que es clave, un momento decisivo, profundo y muchas veces doloroso. Es ese instante en el que uno siente que ya no puede más. Ese momento donde uno dice, hasta aquí llegué, donde se agotaron las fuerzas, donde ya no hay ideas, donde ya no hay planes, ni ganas, ni esperanza. ¿Te ha pasado? Seguramente sí. Y si no te ha pasado aún, prepárate, porque todos los que caminan con Dios atraviesan por ese punto. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el escenario perfecto donde se revela el poder de Dios. Dios no se manifiesta con fuerza en lo obvio, ni en lo cómodo, ni en lo seguro. Dios se manifiesta con poder cuando ya no hay forma humana de resolver. Cuando todo está quebrado, cuando todo se ha caído, cuando lo que tú podías hacer ya lo hiciste y aún así no fue suficiente. Ahí, en ese terreno de imposibilidad, es donde se ve su gloria. Porque cuando tú llegas al final, Dios apenas está empezando. Mira lo que dice el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que algunas, no dice que las menos graves, no dice que las más fáciles, dice que de todas. Lo que significa que si estás pasando por una prueba que parece no tener salida, tienes que saber esto: Dios no te va a dejar ahí. Él no solo camina contigo durante el fuego, Él también te saca del fuego. Él no solo se queda en el valle contigo, Él te saca del valle con victoria. El problema es que en medio de ese proceso nuestra mente se nubla, vemos el tamaño del problema y nos olvidamos del tamaño de nuestro Dios. Vemos el diagnóstico, la deuda, el rechazo, la pérdida, y creemos que ya no hay más. Pero Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. A Él le basta con una cosa: tu fe. Aunque sea pequeña, aunque esté herida, aunque esté tambaleando, si tú solo decides quedarte un poco más en pie, no soltar la promesa, no apagar la esperanza, verás cómo se abre el cielo sobre tu vida.
Te voy a recordar algo poderoso. Lázaro estaba muerto, no enfermo, no agonizante, muerto. 4 días llevaba en la tumba. Todos lo daban por perdido. Ya nadie oraba por él. Ya nadie creía que podía haber un cambio. Pero ahí llegó Jesús. No antes, no cuando todos lo esperaban, cuando ya nadie lo esperaba. ¿Y qué hizo? Lo llamó por su nombre. Porque cuando Dios decide obrar, ni la muerte, ni el tiempo, ni la incredulidad pueden detenerlo. Almas mías, escucha esto. No importa cuán imposible se vea tu situación. Si tú confías, Dios va a entrar en escena. Quizás no cuando tú quieras, pero sí cuando más lo necesites. Y cuando Él aparece, lo hace para cambiarlo todo. Así como con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que fueron lanzados por no doblegarse ante el rey. Estaban atados, en medio de llamas ardientes, pero ¿quién se apareció con ellos? Uno más, un cuarto varón, una presencia divina. Y lo más impresionante no fue que Dios los salvara, fue que ni siquiera olían a humo. Eso es lo que Dios hace con los que confían. No solo los saca, los restaura, no solo les devuelve lo perdido, les devuelve lo perdido con interés. No solo limpia sus heridas, les da cicatrices que cuentan una historia de gloria. Así que si estás en ese punto donde sientes que ya no puedes más, quiero decirte algo con todo mi corazón. No es tu final, es el escenario que Dios va a usar para manifestarse. No es derrota, es preparación, no es abandono, es una antesala. El cielo no te ha olvidado, solo está esperando el momento exacto para levantarte con fuerza, para mostrar que lo que viene no fue por suerte ni por ayuda humana, sino por intervención divina. Y cuando eso pase, todos sabrán que fue Dios. Parte 7. La confianza en Dios no solo trae respuesta, también te transforma por dentro. Hermanos míos, almas mías, hay algo que necesitamos entender profundamente. Cuando tú decides confiar en Dios, incluso cuando no ves nada, incluso cuando todo en tu entorno grita que te rindas, no solo estás activando una promesa en el cielo, estás permitiendo que tu interior sea transformado. Porque Dios no solo quiere darte cosas externas, Él quiere hacer una obra eterna en tu corazón. Y muchas veces, antes de responder, te forma. Antes de entregarte la bendición, te convierte en una persona capaz de sostenerla. Y esa transformación no es rápida ni superficial. Es un proceso profundo, delicado, pero glorioso. Cuando aprendes a confiar en medio de la incertidumbre, desarrollas una paciencia que no es humana, es celestial. Aprendes a vivir sin ansiedad, aprendes a esperar sin amargura, aprendes a caminar sin ver el camino, solo con la certeza de que Él guía tus pasos. Y esa manera de vivir cambia todo, porque ya no dependes de lo que el mundo dice, ni de las noticias ni de los pronósticos humanos, sino de lo que Dios ha hablado sobre ti. Cuando tú pasas por un proceso de espera sin rendirte, tu fe madura. Y una fe madura no se sacude por cualquier viento, no se cae ante cualquier tormenta, no se apaga ante cualquier dolor. Una fe madura se convierte en una lámpara, en una columna, en una base firme no solo para ti, sino para otros. Porque cuando tú has atravesado desiertos y aún así no dejaste de creer, tu testimonio se vuelve una fuente de esperanza para muchos. Y aquí hay algo hermoso que quiero que grabes en tu alma. La confianza que tú estás sembrando hoy es la herencia de fe que vas a dejar mañana. Tus hijos, tus familiares, tus amigos, todos verán cómo tú seguiste creyendo cuando no había señales, cómo tú seguiste orando cuando no había respuesta, cómo tú seguiste alabando cuando solo había lágrimas. Y eso marcará sus vidas. Porque la fe verdadera se contagia, se transmite, se siembra con el ejemplo, no con palabras vacías. Además, la confianza en Dios te enseña a vivir en paz en medio del caos, porque tú sabes que aunque el panorama no cambie, tu corazón sí puede estar firme. Es como dice Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
¿Escuchaste eso? Completa paz. No una paz momentánea, no una calma superficial, sino una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Y eso, hermano mío, es una bendición más grande que cualquier cosa que puedas recibir. Confiar también te hace más sensible a la voz de Dios, porque en medio del silencio, cuando tú decides no apartarte, tu espíritu se afina. Aprendes a escuchar más allá del ruido. Empiezas a entender que Dios no siempre habla con estruendo, a veces susurra. No siempre se muestra en lo grande, a veces lo hace en lo sencillo. Y si tu corazón está quieto, si tu mente está alineada con su palabra, empezarás a reconocer su voz aún en medio del ruido del mundo. Y quiero que recuerdes esto. Cuando Dios te transforma por dentro, nada ni nadie puede arrebatar lo que Él ha depositado en ti. Las pruebas vendrán, sí, las dudas también, pero tú ya no serás el mismo, porque ahora llevas dentro de ti una historia escrita con fe, con lágrimas, con promesas y con victorias secretas. Y eso, alma mía, no tiene precio. Eso vale más que cualquier bendición externa, porque te convierte en alguien que no solo cree en Dios, sino que camina con Él. Y si has llegado hasta este punto en tu vida confiando, a pesar de todo lo que has vivido, déjame decirte algo con toda convicción. El cielo te aplaude. Aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo celebre contigo, Dios sí lo ve, y lo valora, y lo honra. Parte 8. Prepárate para recibir lo que has estado esperando. Hermanos míos, almas mías, hay algo muy importante que debemos aprender en el camino de la fe, y es esto. La espera no es pasiva, es activa. Confiar en Dios no significa quedarse cruzado de brazos, ni detenerse a ver el tiempo pasar. Confiar en Dios también es prepararse, afinar el corazón, ordenar la casa, tener listas las manos para sostener lo que estás pidiendo. Porque cuando Dios responde, lo hace con abundancia, lo hace con propósito, lo hace con intención. Y si tú no estás listo, esa respuesta puede pasarte de largo o incluso llegar y encontrarte desprevenido. ¿Te ha pasado que oras por algo, pero en el fondo no estás listo para recibirlo? Le pides a Dios una pareja, pero tu corazón aún está herido. Le pides un nuevo trabajo, pero no has cultivado la disciplina. Le pides un ministerio, pero no estás siendo obediente en lo pequeño. Y aquí está el detalle que muchas veces olvidamos. Dios no solo responde oraciones, también mira la preparación de quien las hace. Porque no es solo pedir, es estar listo para administrar lo que llegue. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 25 en la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo, todas sabían que él venía, pero solo 5 estaban preparadas, y esas fueron las que entraron. Las otras, aunque esperaban, aunque sabían, aunque deseaban, se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no se prepararon a tiempo. Y así pasa con muchas bendiciones. No es que Dios no quiera dártelas, es que muchas veces tu lámpara no tiene aceite. Por eso hoy quiero animarte a que mientras esperas esa respuesta que tanto has pedido, te ocupes en prepararte. Si estás orando por sanidad emocional, empieza a sanar desde adentro. Perdona, suelta lo que no te deja avanzar. Si estás esperando una oportunidad económica, aprende a administrar lo poco que tienes ahora con sabiduría. Si estás pidiendo dirección, empieza a obedecer lo que ya sabes que debes hacer. Dios bendice a los que actúan con fe, no a los que solo desean sin moverse. Y algo más, revisa tu corazón con humildad. A veces creemos que estamos listos, pero aún hay orgullo, impaciencia, autosuficiencia o heridas sin tratar. Y Dios, como buen Padre, no va a darte algo que te aleje más de Él. Si Él nota que una bendición podría inflarte el ego, desconectarte de su presencia, hacerte olvidar quién es el que te levantó, simplemente la detiene, porque su prioridad no es darte cosas, es formarte como hijo. Y si tiene que esperar un poco más para que entiendas esto, lo hará. Así que prepárate, no solo para recibir, sino para sostener lo que llegue,
porque hay bendiciones que requieren carácter, madurez, sensibilidad espiritual, y eso se construye ahora, en la espera, en lo invisible, en lo cotidiano. Tú no sabes el día ni la hora, pero lo que sí puedes decidir es estar listo cuando llegue. ¿Y cómo se prepara uno espiritualmente? Con constancia, con obediencia, con gratitud diaria. Se prepara hablando con Dios todos los días, aunque sea con pocas palabras. Se prepara adorando aún sin sentir emoción. Se prepara ayudando a otros, aunque uno mismo esté esperando ayuda. Se prepara sirviendo, leyendo su palabra, tomando decisiones correctas, aunque nadie esté mirando. Así se llena la lámpara. Y cuando la promesa llegue, cuando Dios diga, ahora sí, es tu momento, todo va a tener sentido. Vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué la espera fue tan larga, por qué parecía que todo se detenía, por qué hubo puertas que no se abrieron, porque Dios no estaba diciendo no, estaba diciendo, aún no, porque te estoy preparando para algo más grande de lo que imaginas. Alma mía, no estás esperando en vano. Lo que estás haciendo hoy, creer, confiar, prepararte, estás sembrando una cosecha que el cielo ya tiene lista. Y cuando llegue, no será pequeña, ni tibia, ni común. Será algo tan claro, tan glorioso, tan perfecto, que sabrás sin duda que fue Dios.